Hola, bienvenidos todos un jueves más a nuestro podcast de Joan de Lugo, Conservando la Cabeza. Como todos los días me acompaña Dani, bienvenido. Y Hola, ¿qué nada, tal? este jueves lo vamos a dedicar a hablar un poquito de cómo llegamos a estas ideas, a defender estas ideas y a conocerlas. Y también a saber, bueno, cómo la gente más joven llega a acercarse a ellas, ya que, bueno, como bien sabéis, no son unas ideas que se promocionen mucho ni en la escuela ni en la universidad, más bien quedan al margen. Y también contaremos con algunas jóvenes promesas de este movimiento y amigos, buenos amigos de Joan de Lugo. Nada, yo decir que en mi caso, como no es extrañar, llegué por el patrón, por Bastos, en mi primer día de universidad, mi primera hora de universidad, allí estaba. Y bueno, esa fue mi aproximación durante muchos años, pues primero peleando con él, luego ya razonando más. Y bueno, me gustaría también saber cómo llegaste tú, Dani. Sí, sí, algo así parecido también en las clases de la Facultad de Políticas y también fue así un shock, una terapia de choque. Al principio no, yo lo que pensaba era, este individuo está mal de la cabeza, pero luego progresivamente fui pensando, igual no está tan desencaminado y ahora aquí estoy yo diciendo que es todo verdad. Entonces, eso indica mucho además porque Bastos es muy buen profesor en el sentido de que le gusta mucho que los alumnos participen en sus clases y que comenten y que incluso que se le eche encima allí con ideas y que se le ponen a gritar. Creo que tú te gustaba hacer eso, me parece. Sí, yo la verdad para mí fue todo un shock, ya que, bueno, pues con 18 añitos, con unas ideas muy cercanas al comunismo, entré en la Facultad de Ciencias Políticas aquí en Santiago bueno, para intentar aprender mejor qué es la política o qué es la teoría política y con intención de, en última instancia, acabar metida en política. Pues sí, la verdad que yo en mi caso para mí fue todo un shock porque yo tuve la suerte, ahora lo veo como una suerte, en ese momento me quedé bastante impactada, pero de tener a Bastos en la primera clase de la universidad. Yo entraba con unas ideas muy próximas al comunismo y con intención de, bueno, acabar siendo política, de entrar a trabajar en, bueno, por lo menos en el ámbito de la política, del Estado. Y la verdad es que fue todo un shock porque, bueno, desde que entró ya empezó a revolucionar la clase con esas ideas que en un principio el anarquismo, el anarcocapitalismo, pues sonaba, yo nunca había escuchado tal cosa y me sonaba como algo totalmente loco. Y yo con mi genio, que ahora controlo lo mejor, en una de aquellas, empecé básicamente a gritos con él y nada, es un hombre que no se perturba por esas cosas nunca. Al acabar la clase No, se acercó y me dijo que me esperaba al día siguiente en su despacho. Al día siguiente me regaló un libro y empezamos nuestras, que seguían a partir de entonces muchas discusiones o debates. Y siempre está tan dispuesto a escuchar a sus alumnos con toda la educación y con toda la paciencia que, bueno, pues aquí estamos hoy, de un extremo al otro. creo que además una de las cosas esas que a mí también me gustó era que la forma de discutir y de aproximarse que no es basada en animadversión, ni en desprecio, ni en cosas así, sino que puedes discutir perfectamente de todo, independientemente de qué tipo de ideas tengas. Y yo me parece que desde Joan de Lugo prácticamente no hay nadie que no haya pasado, no haya sido un escardallo. Sí, yo pienso que tampoco. Además, tiene una forma muy especial de hacerlo, ¿no? Siempre a través de, incita más a la pregunta, a ver qué piensas tú, no sé, a motivarte, más que estar ahí directamente presentándote argumentos y, o sea, como una metralleta ahí con las cosas, no, la verdad es que fue un proceso muy agradable de aprendizaje, que llevó sus años porque son muchas cosas, pero bueno, Sí, sí, gracias a eso aquí estamos, ¿no? pero o sea, está muy bien, por a mí me gusta eso, porque es otra forma, una que ahora parece que ya no está, sobre todo con redes, en las redes sociales y cosas de eso, pues parece ser que hay más virulencia en las formas de hablar. También son otro rollo, otros medios distintos y hombre, también puede ser comprensible a veces, pero a mí me gusta más esa forma de enfocarlo porque es mucho más
divertida y humana, y puedes entender que mucha de la gente que tiene, por ejemplo, en facultad sobre todo, y yo eh, creo que sobre todo entre la gente joven, mucha de la gente que mantiene determinadas ideas que nosotros consideramos, por ejemplo, que no son muy correctas, sin embargo, tienen muy buenas motivaciones y tienen además muchas ganas de hacer cosas y de cambiar las cosas para bien. O sea que no es siempre solo considerar que aquel que tiene una idea equivocada, por lo tanto, como que está más allá de discutir con él o de razonar o incluso de llevarte bien. Y eso es algo que me gusta mucho. Efectivamente, de hecho, bueno, lo digo porque es cierto, es un profesor muy querido en general por todos sus alumnos, incluso facultades como la de periodismo han llegado a nombrarlo, pues, es que no sé cómo se dice muy bien, pero bueno, el personaje de honor que va a la graduación de determinadas ediciones, y aquí en Santiago es sin duda un profesor muy querido por sus formas y por su cariño a los alumnos. Pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte que tuvimos nosotros de encontrarnos a Bastos en la carrera, y por eso también queremos hoy contar con alguno, como decía antes, de las jóvenes promesas de este tipo de ideas, de estos movimientos, para que nos cuenten ellos también un poquito cómo han llegado y cómo ha sido todo su proceso. Para ellos, pues creo que casi nadie nace paleolibertario, desde luego, o es muy difícil, a menos que tengas unos padres que ya vengan de este tipo de ideas o ya apoyen este tipo de ideas, ¿no? Pues sí, sí, es bastante difícil. Bueno, es decir, que en general, digamos que las ideas que normalmente se enseñan en la educación obligatoria, en los colegios públicos y en general las que se transmiten así muchas veces también en medios de comunicación, pues no tienen exactamente estos puntos de vista. Entonces es más difícil, ahora también es más fácil por otras cuestiones tecnológicas, como por ejemplo pues, YouTube, por ejemplo, cosas parecidas, pues es más fácil conocer esos puntos de vista. Pero antes la verdad es que era bastante difícil enterarse de estas ideas o de muchos autores que hay por ahí. Bueno, pues dicho esto, dicho también que en nuestro caso el Joan de Lugo existe porque además de acercarnos a estas ideas, también nos acercó unos a otros y nos puso en contacto entre nosotros ya hace unos buenos años. Bueno, pues dicho esto, nada, vamos a conectar con nuestros invitados de hoy, con Aldana y con Marco, para ver qué nos cuentan ellos. Bien. Bien, pues ya estamos aquí con Marco y con Aldana, y para empezar les voy a dar paso para que se presenten ellos mismos un poquito. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, Hola, ¿qué ¿qué tal tal? todos? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, Igualmente. como decía Aldana y a Marco, y nada, la cuestión es que nos expliquen ellos un poquito, pues primero qué estudian, a qué se dedican. Ellos dos son argentinos, buenos amigos de Joan de Lugo, y bueno, unos chicos que están muy en contacto con las ideas del paleolibertarianismo, y nada, entonces contanos un poquito, ¿qué estudiáis vosotros? ¿A qué os dedicáis? Bueno, si quisieras empezar tú, Aldana, que eres la dama, o como quieras. Bueno, comienzo. Bueno, como bien dijo Noemí, nosotros somos argentinos. Yo vivo en Córdoba y tengo 23 años. Estoy en este momento rindiendo las últimas materias de la licenciatura en Ciencia Política. Y bueno, eso básicamente. ¿Y tú, Marco? Bueno, yo también, como Aldana, estoy estudiando la misma carrera, licenciatura en Ciencia Política y Gobierno. Yo soy del Chaco, en el noreste argentino. Básicamente me interesé en esta carrera porque veo que la realidad argentina es particularmente muy bizarra, ¿no? Particularmente yo lo notaba en la zona donde vivo, el Chaco, que es una zona muy pobre, digamos, y con muchos problemas vinculados a la corrupción y estas cosas. Entonces me impulsó a estudiar una carrera que me permitiera de alguna manera comprender cómo se manejan estas cuestiones y bueno, en este momento estoy en el último año de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno con la posibilidad de, si a un año más de carrera, sacar la doble licenciatura también con orientación hacia las relaciones internacionales. Muy bien.
Y bueno, lo que nos interesa mucho también es saber cómo fue vuestra aproximación con estas ideas, ya que supongo que en vuestras universidades tampoco es algo que se explique, que se dé en profundidad. Entonces nos gustaría saber cómo llegasteis vosotros a través, o sea, a acercaros a este tipo de pensamiento. Bueno, empiezo yo, ya que Marcos me da la derecha. Sí, efectivamente, creo que prácticamente ninguna universidad tiene un enfoque de ideas demasiado que se salgan dentro de lo que es lo hegemónico, todo lo que es un poco más progresista. Mi universidad no es la excepción, yo estudio en la Universidad Católica de Córdoba, pero bueno, de todas formas, en algún momento yo en filosofía vi a Locke, que si bien lo había leído algo en el secundario, un poco me aproximé más a sus ideas. En el segundo año yo ya tuve en una materia el único autor básicamente de la línea que he visto fue Robert Nozick, y él fue un poco el que me hizo acercarme un poco a esta corriente, ¿no? Si bien Nozick es minarquista, yo leyéndolo un poco y tratando de ver en qué tenía razón, qué consideraba que por ahí faltaba pulir, me fui acercando un poco a lo que es el libertarismo, y bueno, ahí fue que conciliando un poco eso y mis valores, que siempre fui más bien conservadora y no tanto de izquierda, bueno, fue que terminé aproximándome a lo que es el paleolibertarismo. ¿Y en tu caso, Marco? Bien, bueno, como decía, lo que me impulsó a mí a estudiar ciencia política es la situación local, ¿no? Política de mi país y sobre todo de mi provincia. Cuando comencé a estudiar ciencia política me di cuenta que no explicaba de ninguna manera lo que pasaba acá, que absolutamente todo lo que me enseñaba no tenía nada que ver con la realidad. Mi inclinación hacia el libertarismo diría que es bastante inmediata en cuanto empiezo la facultad, y yo creo que siempre tuve una especie de liberalismo intuitivo, ya desde la secundaria, y yo digo que los argentinos en general, yo diría que los argentinos en general, tenemos una orientación cuando somos jóvenes a ser más liberales por la situación particular de nuestros países, es decir, que básicamente estás gobernado, a mí me tocó estar gobernado por el kirchnerismo, es decir, era muy difícil, o sea, hacer otra cosa. Entonces siempre tuve como una inclinación hacia cosas como los bajos impuestos, una favorabilidad al comercio, si bien no desarrollada, ni teóricamente ni prácticamente. Entonces cuando voy a la universidad me topo con estas ideas, también como dice Aldana, básicamente en la materia de teoría política uno me lo presenta en la LOC, y bueno, empiezo a interesarme por estos temas, y bueno, voy pasando primero de LOC, luego básicamente tomo contacto con otros autores ya más libertarios como Mises, como Rodover, ahí me meto en todos estos centros de divulgación como el Juan de Lugo, el Juan de Mariana, y bueno, ahí empiezo mi carrera, durante el transcurso de mi carrera en la facultad, a interesarme básicamente por estos temas y nada, profundizar en las lecturas. Pues ahora, bueno, aparte de daros la bienvenida aquí al Juan de Lugo, también os voy a dar una nota de cautela, porque ya sabéis que aquí en Juan de Lugo estamos mucho tiempo hablando sobre la libertad y los derechos, pero Noemí, básicamente nosotros ya sabéis que le llamamos a Kim Jong-un del Juan de Lugo, porque nos está dando latigazos todo el día para hacer cosas, o sea que nos quita miserablemente la libertad. Algunos dicen que esta comparación es un poco excesiva, porque por un lado tenemos a una persona que es un dictador y opresivo, y la otra es Kim Jong-un. Pero, sin embargo, esa es la nota de cautela que quiero decir, pero si no fuera por ella, yo, por ejemplo, no podría conocer así a gente como vosotros, que estáis, gente joven, que tiene ganas, sois muy inteligentes y que tenéis muchas ganas de estudiar y que tenéis muchas ganas de hacer cosas, porque veis que hay cosas en el mundo que no os gusta. Yo quiero preguntaros si vosotros creéis que en vuestros, por lo menos en los círculos que conocéis, si hay más gente como vosotros, así joven, que esté interesada por cuestiones políticas, por cuestiones del gobierno, por cuestiones de economía, o si creéis que mucha de esta gente, o por lo menos tiene algo de relación
con ideas de libertarianismo, paleolibertarianismo, cosas similares, y si creéis que la cosa está creciendo, por ejemplo, a nivel un poco global. Marco, comienzo. Sí, si quieres seguir con esta dinámica de comenzar tú y seguir yo, o como quieras. Sí, pero no tengo problema. Bueno, arranco. No, yo sí, honestamente creo que hemos hecho avances en este sentido de difundir un poco estas ideas, particularmente en lo que es nuestro contexto en Argentina. Yo lo que veo es que ha crecido bastante lo que es el libertarismo. Lamentablemente un poco más, te diría lo que es el libertarismo de izquierda, el liberprogresismo, es un poco más lo que más está en auge, por así decirlo, en este momento, creería yo. Todavía hay gente que no termina de entender que en cierta forma el libertarismo, o al menos bien entendido, va de la mano con una sociedad bueno, que pueda perpetuarse en el tiempo, digamos, en función de respetar ciertos valores, bueno, preservar, por supuesto, instituciones intermedias como la familia, la iglesia. Yo creo que lo que es el libertarismo en Argentina ha avanzado también de la mano de ciertas figuras que, queramos o no, digamos, han logrado todo esto. Agustín Laje, por ejemplo, yo creo que ha hecho mucho en nuestro país para acercar un poco a los jóvenes a estas ideas. Al igual que Javier Milei. Javier Milei también, no sé si es conocido en España, pero yo creo que en los últimos años, un poco por sus formas, que son cuestionables o no, pero ha logrado que un poco la gente lo escuche y no sea un loco más, que lo vean y digan, la verdad es que tiene razón, la verdad es que nosotros trabajamos todo el día y por qué los políticos se tienen que quedar con prácticamente el 70% de lo que generamos. Yo creo que han habido avances, pero como digo, posiblemente lo que es la derecha, todavía siempre nos falta una vuelta de tuerca en lo que es el aspecto cultural. Yo creo que nos falta trabajar un poco ahí, pero bueno, esa es mi apreciación personal. Bien, bueno, en mi caso, primeramente quería hacer una aclaración, si bien que es nada más que mencionar que en este momento, si bien yo no me considero libertario, digamos, porque tengo una idea más reaccionaria, diría, de una ideología no, sino una teoría política que se llama formalismo. En cuanto a la constitución actual del libertarismo en Argentina como movimiento, o en cuanto a su nivel de difusión entre los jóvenes, yo tengo una concepción más, diría, pesimista. Porque, a ver, justamente en relación con lo que dice Aldana, el libertarismo que más pega en la sociedad es el cual, el libertarismo de izquierda. ¿Por qué? Básicamente porque es mainstream, porque es progresismo, porque todo lo que pregona es básicamente más progresismo y este concepto de liberación de absolutamente todas esas supuestas cadenas que en realidad no tienen nada que ver con la libertad en el sentido en el cual la conciben los libertarios, por ejemplo, Hoppe, por ejemplo, Bastos, por ejemplo, Rothbard, partiendo de la definición misma de Hayek. Y entonces, digamos, el problema que tiene el libertarismo para su difusión es que primeramente que no es mainstream y que dentro de sus propios seguidores está la gran mayoría de ellos en realidad ni siquiera son seguidores, es decir, ni siquiera son fieles a su idea, porque en realidad son una quinta columna, por decirlo así, o una extensión de una ideología que ya es oficial y que básicamente el progresismo. Como ya habló Lan un poco de los que a mí también me parecen importantísimos resaltar el rol de los exponentes argentinos, digamos, de las ideas libertarias, el principal de ellos es Javier Milei. También en este momento, por ejemplo, en cuanto a la constitución del libertarismo en la política, justamente Javier Milei está en la formación, en su candidatura a diputado, y está como un poco queriendo meterse en la política. No sé la verdad no sé qué oportunidades tendrá, pero bueno, nada, solo como un comentario de color, quiero decir.
si uno lo ve en perspectiva en el tiempo, hace unos pocos años atrás era impensable tal situación, así que bueno, por lo menos en ese sentido quizás sea más favorable. Pero bueno, como digo, hacia el futuro no sé qué tanta expansión podría tener esa idea. A mí Milei, por ejemplo, me gusta que es populista la forma de contar las cosas. Entonces, cuenta de una forma que gente que no tiene por qué, pero no todo el mundo tiene por qué andar leyendo libros muy de 500 páginas o muy libros porque tienen que trabajar y tienen que hacer otras cosas y tienen su vida. Y sin embargo, él es capaz de contarlo de una forma, algunas cosas, pues de una forma bastante así comprensible. Entonces, me parece que sí es una cosa muy positiva. Pero luego otros autores, por ejemplo, o personajes así que no sean puramente argentinos, por ejemplo, a mí me resulta curioso, siempre me resulta curioso, porque tanto yo como Noemí conocimos a Bastos desde hace mucho tiempo porque estudiábamos aquí en Santiago de Compostela y siempre nos resulta, tenemos así una mentalidad un poco también así, mentalidad de pueblo, entonces nos resulta extraño siempre que gente que vive así, por ejemplo, tan lejos como vosotros, pues que lo conozcáis y que os caiga muy bien. Entonces, a mí me gustaría, me interesa también conocer cómo llegasteis a saber de él y por qué, y si os gusta, por qué os gustan, qué cosas, si estáis de acuerdo con él en cosas o si hay algo con lo que no estáis de acuerdo con él y que nos deis una opinión un poco sobre eso, porque a mí me resulta curioso, siempre me llamó la atención eso. Marco, empezar. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos a conocerlo? Eh, Eso, la verdad que es una buena pregunta, porque todo parece tan, digo, cuando yo miro, digamos, por qué me intereso por estas ideas, todo parece bastante espontáneo, por poner en la jerga, ¿no? Eh, yo diría que surge primeramente de un interés personal, es decir, en mi caso tengo un interés personal por el que me preocupan estas cuestiones. Después hay una cuestión que ahí es donde yo veo, digo, mi pesimismo respecto a la difusión de estas ideas, de que el libertarismo no deja de ser un círculo intelectual. Entonces tienen que ser generalmente personas interesadas en estudiar estas cosas las que se centran en ello. Y el problema de que la mayoría de las personas que se centran en esto no son personas a las que le caigan muy bien ideas que tengan que ver con la libertad, sino que son ideas todo lo contrario, con el progresismo, con el socialismo, tiene que ver con los círculos de élite en que se mueve. De hecho, las personas con las que mayor he tenido contacto en cuanto a debates intelectuales siempre he estado en completa minoría porque básicamente provienen de círculos de élite que se manejan entre ellos y bueno, no, no, no es muy difícil que salgan de ahí. A mí lo que más me gusta del libertarismo y sobre todo lo que decía Milei perdón, lo que decía Dani en relación a Milei es su populismo. Es decir, que Milei directamente no le importa en absoluto las reglas que pongan el mainstream y las élites para comunicarse, ya sea para comunicarse, ya sean las ideas, ya sean los modos, no le importa, él le importa simplemente dar su mensaje y sobre todo un mensaje que va muy en línea con la necesidad directa del argentino, ¿no? Es decir, porque para mí los liberales le erran todo, digamos, le erran cuando empiezan a hablar en la tele de estas cuestiones como la república, las instituciones, en cambio Milei pega porque básicamente va al grano, que es la realidad cotidiana de cada argentino y en realidad la situación por la que a mí yo me pongo a pensar en estas cuestiones, que es, por ejemplo, las marañas burocráticas, las altísimas cargas fiscales, digamos, las marañas que hacen los políticos. O sea, de hecho, mi interés personal por el liberalismo viene desde muy pequeño, yo digamos, al tener contacto, digamos, con la empresa familiar, digamos, de mi familia, me doy cuenta que más del 50% del tiempo que ellos le dedicaban al trabajo se dedicaban a cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con su actividad productiva, sino que tienen todo que ver con resolver problemas y trabas que le mete el propio gobierno. Entonces, cualquier persona que tenga un mínimo contacto con esto no puede no ser liberal, porque se da cuenta, o liberal o libertario, porque se da cuenta de que está básicamente desperdiciando más del 50% de su día en hacer algo que no tendría por qué pasar. Y que si existiera un mínimo cachito así de, digamos, no sé cómo decirlo, de sentido común, no tendría por qué suceder. Entonces, bueno, yo creo que importa un poco eso. Alana.
Sí, no, retomando un poco lo que dice Marco, yo creo que nosotros, posiblemente nuestro primer círculo de socialización sea la familia. Yo creo que crecer en torno a ciertos valores y ver a nuestros padres, por ejemplo, trabajar tanto y darnos cuenta de que una parte de todo ese tiempo, una parte importante de todo ese tiempo que ellos dedican a trabajar, es para mantener toda la carga del aparato estatal, como que un poco hace ruido. Yo creo que los jóvenes en general no suelen estar bastante interesados en política, pero porque no ven que es prácticamente transversal a todo lo que vivimos y que, bueno, que en definitiva subyace a todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que nos pasa. Me parece que, bueno, depende mucho de uno el encontrar o no interés en todo esto. Yo también particularmente desde chica, relativamente chica, o más o menos cuando uno empieza a formarse un pensamiento crítico, siento interés en lo que es todos los asuntos políticos y bueno, afortunadamente, más allá de toda la forma en la que encara el programa académico de la facultad, pude encontrarme con ciertos autores que sí lograban por ahí plasmar en sus ideas un poco lo que yo pensaba, por ahí no tanto todas las ideas marxistas, postmarxistas, sino más bien todo esto, leer un solo texto de Hayek y decir, bueno, pero a ver, ¿por qué le dicen tanto neoliberal a Hayek si me parece que tiene ciertos puntos a rescatar? O bueno, mismo Rothbard. Y bueno, particularmente, y retomando esto que decía Dani, me parece, a mí personalmente me parece súper importante la cuestión del populismo de derecha. Esto de decir, bueno, sí, claramente necesitamos intelectuales, necesitamos gente formada que escriba un tratado de política y que tenga las ideas bien claras, pero también necesitamos gente que se acerque, que hable de una forma que llegue a la gente, que diga, bueno, los políticos son unos parásitos, y bueno, por ahí hay gente que agarró, y capaz ni siquiera terminó el secundario y dice, este tipo tiene razón, ¿por qué tenemos que trabajar para mantener a los políticos que ellos no trabajan? O sea, no hacen nada. Entonces me parece bueno, que efectivamente es una estrategia en la que deberíamos, o sea, profundizar y no quedarnos en esto un poco de las ideas y cerrarnos, como dice Marco, por ahí en una élite intelectual y hablar solamente con gente del círculo que esté formada, sino precisamente bajar y por ahí, sí, usar conceptos que nos acerquen un poco más a la gente y que los hagan entender que en definitiva no estamos defendiendo nada que esté muy alejado de sus realidades. Exacto, exacto. Yo, si me permiten un comentario más en relación a lo que dice Aldana, el punto más fuerte que creo yo que tiene el libertarismo es eso, es el contacto con la realidad cotidiana del ciudadano común, del hombre medio. Estaba leyendo hojeando un libro el otro día de Christopher Latch, que es La rebelión de las élites y la traición a la democracia, en el cual básicamente el punto central es la enorme diferencia que se crea entre la clase política o la clase gobernante y por debajo de los ciudadanos, y si no existe absolutamente ningún punto de contacto, y ellos están hablando de cualquier cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tienen los ciudadanos, y después resulta que se sorprenden y se asustan y empiezan a llorar fascismo cuando aparece un tipo como Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o aparece un Bolsonaro, que utiliza justamente esa desconexión con las élites, si bien, por más que yo no sea pro Bolsonaro ni nada por el estilo, pero quiero decir, sobre el populismo, a mí me parece, tengo una posición ambigua, porque el populismo de derecha, por un lado, sirve porque ataca de lleno el principal problema que tiene Occidente. Yo creo que Occidente en su conjunto se le podría llamar la Federación de Occidente. Yo creo que Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser la Federación de Norteamérica, va a ser básicamente la Federación de Occidente, incluyendo a Europa y a todo el continente americano en su propio, formando una especie de superestado. Yo creo que el principal problema que tienes es la perversión inculcada desde arriba por parte de las élites gobernantes contra sus ciudadanos. Entonces, lo que tiene de bueno el populismo es que utiliza la cultura de alguna manera residual, ¿sí? O el sentido común que todavía queda en las personas comunes, como un ancla para resistir esa perversión
y de ese supuesto progreso del que tanto hablan las élites. Ahora, ¿cuál es el problema directamente vinculado a el populismo? Que básicamente el populismo, o sea, aceptar el populismo de alguna manera es como la derrota, porque el populismo es esencialmente democrático. Y si hay algo, yo por lo menos como reaccionario, que rechazo fundamentalmente la democracia, porque el populismo básicamente es una apelación a lo popular en sí mismo, y yo no considero que lo popular en sí alcance. Es decir, hoy en día el populismo es utilizable, pero momentáneamente como una fuente de reacción, como un ancla, digo, para frenar a las élites, pero si se quiere algo más a largo plazo, se tiene que entonces centrarse en concretar una idea concreta, y ahí es donde yo creo que están los roles o la división del trabajo que se quiere dentro del movimiento, en el cual tiene que haber una serie de divulgadores que sepan apreciar ese rol, de entrar en contacto con la necesidad de la gente común, y por otro lado, un círculo de intelectuales que sepan de esto y que puedan proyectar a largo plazo algo superior, algo que esté centrado en el más allá. A ver, Maluk decía que la superioridad de la derecha está en la estética, es decir, algo que sea tan hermoso, tan fuerte, tan poderoso que los rivales no tengan nada más que rendirse ante él. Bueno, eso es un poco el rol intelectual. Una de las cosas buenas del populismo, y sobre todo desde mi punto de vista, es la deslegitimación de las élites, que es de lo que estabais hablando. Desde luego siempre existe el problema de que en la lucha por el poder, pues primero, evidentemente, lo de la posibilidad de que la gente se acostumbre y que una vez lleguen a alcanzar determinados puestos, pues es muy fácil adaptarse a esas ventajas y prebendas que tiene la posición, y luego además también existe la posibilidad de que determinadas políticas populistas pues puedan utilizarlo de las políticas de la envidia y cosas similares. Pero yo estoy de acuerdo básicamente con el punto de vista ese de que la parte buena tiende a deslegitimar, y que la gente entiende de forma intuitiva, aunque no lo tenga que comprender de una forma teórica o de una forma, no tiene que leer a Gaetano Mosca ni a los italianos, a los elitistas italianos, pues comprende de una forma intuitiva que algo está pasando mal, que algo le están, que de alguna forma los están engañando. Y eso, gracias a ese lenguaje, pues se transmite de una forma más similar. También creo eso, estoy de acuerdo con lo que decís de la división del trabajo, sobre todo, a mí me parece que siempre que por lo menos hay tres funciones muy importantes, que por un lado deben estar los teóricos, por otro lado deben estar los divulgadores y por otro lado deben estar los organizadores. Y teniendo esas tres cuestiones, entonces puedes hacer algo mucho más potente. Sin embargo, los teóricos siempre son fundamentales, porque si no tienes una teoría buena, una teoría correcta, lo que estarías haciendo es un movimiento que va descabezado. Pero sin embargo, si no tienes divulgadores, y divulgadores no significa solo periodistas o significa también gente que hace cultura, por ejemplo, que hace novelas, que hace películas, que hace canciones, pues si no tienes eso tampoco le puedes llegar a la gente de una forma mayor. Pero básicamente estoy o sea, muy de acuerdo con muchas de las cosas que decís. Pero además, bueno, nosotros nos conocemos desde hace bastante tiempo y yo sé que vosotros no solo estáis preocupados por la política o la economía. Es decir, vamos a ver, desde hace ya unas décadas vemos un aumento sin precedentes de ciertos valores, principios culturales o principios de la filosofía moral que sí se dirigen más hacia un pensamiento progresista, ¿no? Y yo os conozco bien a vosotros y sé que la parte del paleolibertarismo también os atrae mucho y os gusta, y me gustaría también que nos hablarais sobre eso, pues es más raro, digamos, y más en generaciones cuanto más jóvenes más raro es. Entonces me gustaría que hablarais un poquito también de cómo entendéis y cómo veis vosotros esto y dónde os situáis. ¿Querés comenzar vos, Aldana, o por si yo? Bueno. Sí, no, yo como bien comentaba más temprano, yo creo que siempre particularmente me acerqué mucho más a las ideas más conservadoras más conservadoras que progresistas, digamos. Y bueno, claramente con todo lo que es hegemonía hoy nos preocupa, creo, a todos las mismas cuestiones. Todo esto, por ejemplo, en Argentina ahora hace poco se legalizó el aborto. Bueno, eso es una cuestión que particularmente nos ha hecho bastante ruido, algo que hemos tratado de defender siempre en la medida de nuestras posibilidades, porque, bueno, ataca uno de nuestros valores por ahí más fundamentales, ¿no? Lo que es la vida.
qué sé yo, todo lo que también tiene que ver con el sistema educativo. Como bien dije, ya yo creo que baja en línea hace varios años que la izquierda ganó ese campo, y bueno, lamentablemente las escuelas, las universidades, todas bajan en línea en las mismas ideas, en esto de todo lo que por ahí no es cercano al pueblo, y nos hacen creer que sí, que el pueblo es el que quiere aborto, cuando en realidad son las clases más burguesas, las élites, un poco que la agenda que nos bajan, como decía Marco, de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como ya dije, yo creo que todo lo que son la cultura es un campo que hemos dejado de lado, que hemos perdido, si se quiere, y bueno, me parece que es algo en lo que habría que profundizar, porque hay mucho teorizado sobre economía, sobre política, pero bueno, lamentablemente el campo cultural es algo que hemos dejado un poco de lado, y que lamentablemente se nota hoy por hoy. Así que bueno. Bien, en mi caso, en dirección a esto, en relación a esto, creo que hay 3 puntos fundamentales para tocar, que los quiero nombrar por si me llevo por las ramas y me olvido, que son básicamente uno, de nuevo, digamos, el sentido común, digamos, de la sociedad en general. El otro es la constitución, digamos, del sistema comunicacional oficial, y el otro es la idea de batalla cultural. En cuanto al primero, yo creo que básicamente, si nos ponemos en los estándares de la élite, todos los argentinos todos son machistas, todos los argentinos no, todos los occidentales son machistas, racistas, xenófobos, claro. O sea, porque ese es el sentido común social, o sea, ellos le pusieron, a eso se le ocurrió ponerle machismo, se le ocurrió ponerle que tal cosa era xenófobo, pero la gente era así. O sea, nada más que ellos, quiero decir, una élite concreta, a la cual más adelante me gustaría referirme, como parte de un movimiento de fragmentación social, se le ocurrió llamarle a eso de distintas maneras. Pero no, o sea, toda la gente del parte del centro sentido común es así. Yo, por ejemplo, siempre fui intuitivamente conservador, pero no porque yo quería ser conservador, sino porque era así. Es decir, no se trataba de ser algo, intentar ser algo, sino que ya es así. Cuando yo entro, digamos, perdón que sea autorreferencial, ¿no? Pero bueno, entiendo que es un poco así la dinámica de este podcast. Cuando entro un poco en las ideas liberales, empiezo a cambiar ese lado conservador. ¿Por qué? Porque, como digo, las ideas liberales están muy influidas por la izquierda mainstream, por el progresismo. Y gracias a Dios justamente, lo puedo tener en contacto, por ejemplo, con actores como Jope, como Robert, que te sacan, y que yo creo que son fundamentales. Yo creo que es lo más fundamental del libertarismo, porque es lo que genera esa divergencia y limpia, digamos, te salva, digamos, de quedar atrapado en las garras comunicacionales del poder. Y esto está directamente en línea porque, a ver, como dice Aldana, es decir, como estaba diciendo recién, uno es intuitivamente conservador ¿hasta cuándo? Hasta que se meten las garras del aparato comunicacional. ¿En dónde? En la secundaria, pero sobre todo en la universidad, que es donde más te pervierte. Pero la idea es que el aparato comunicacional y la razón por la cual esta idea de batalla cultural, ¿sí?, que pretenden generalmente realizar los movimientos libertarios, está perdida desde el inicio, porque básicamente es una batalla completamente desigual. Es decir, es como estar tirándole con una gomera, se le dice con una onda, a, no sé, un tanque de guerra. O sea, no tiene posibilidad en ese sentido. Es decir, nosotros, digamos, ustedes, por ejemplo, crean, toda una institución como el Joan de Lugo y se dedican a hacer este tipo de trabajo, y del otro lado tienen miles de instituciones escolares bajando línea completamente esto, pero es que no son solo las escuelas, es decir, uno va más arriba y que, por ejemplo, los think tanks, que a su vez bajan líneas a las escuelas, pero a su vez tienen los medios de comunicación que se dedican a enseñar lo que después pensaron los tipos que están en los think tanks y le bajaron línea a los del sistema educativo que enseñan. Y por si eso fuera poco, tienen Internet. Pero Internet no es solo una proyección digital de los medios clásicos, por ejemplo, o sea, de los periódicos o la televisión o el radio, sino que tienen ahora medios 2.0, que son básicamente las redes sociales. Entonces, es como que el barco se te está hundiendo y vos lo quieras sacar con un balde. Entonces, yo creo que la idea de la batalla cultural del libertarismo está confundida porque no tiene que convencer a la gente de alguna manera. La gente en ese sentido ya puede estar medianamente convencida, es decir, pero a los que tienen que convencer es al gobierno, es decir,
a la clase gobernante en sí. Parte fundamental, digamos, es decir, en realidad el punto central del pensamiento formalista, es que la gente, como se dice, no pinta. En las cuestiones políticas no pinta. Es decir, lo único que pintan son las organizaciones, y el poder social únicamente existe y se puede considerar en la medida de que existe una organización o una corporación concreta que es capaz de organizarla y es capaz de utilizarlo políticamente. Y todas las organizaciones que existen actualmente, ninguna es libertaria. Entonces, lo que para mí, digamos, es fundamental, si bien yo no me considero libertario, pero lo que yo considero que habría que hacer, por ejemplo, en mi caso, para difundir la idea formalista, es centrarse en una especie de contrainstitución, ¿sí?, capaz de crear una buena idea potente y centrarse en eso. Es decir, yo creo que muchas veces se pierde poder al apurarse en divulgar ideas sin tener la idea cerrada. Entonces es fundamental concretar la idea, cerrarla, es decir, formar algo verdaderamente poderoso, verdaderamente prometedor y verdaderamente convencido, y después sí ir hacia la parte divulgativa. Pero el error que cometen, por ejemplo, acá en Argentina, todo lo que han cometido y la razón principal por la que han perdido todos los partidos liberales y por la que perderán los partidos libertarios, es porque están centrados en divulgar, en ir a los medios de comunicación, en participar en elecciones, y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces deberían concentrarse primero en armar un plan concreto, tener una idea concreta, crear una idea superior y después ir a lo que se considera la acción. Porque el problema de la democracia central es que es esta idea de no hacer nada. Es como que si no haces nada, entonces estás dejando que pase. Bueno, eso no es así. Muchas veces hacer, aunque vos creas que estás haciendo en oposición al sistema, en realidad lo estás convalidando, porque básicamente estás participando. Claro, yo creo que o sea, es muy interesante las cosas que decís, son muy interesantes. Yo tengo un punto de vista un poco menos pesimista del que tiene, por ejemplo, Marco. Estoy de acuerdo en lo que dices, de que primero tienes que tener una buena idea y una idea potente. Por eso a mí me parece siempre que la parte teórica es la parte fundamental, porque es el núcleo a partir del cual después todo puedes desarrollar una estrategia para llegar a algún sitio, porque si no tienes un objetivo claro y ese objetivo tiene que estar enraizado con la realidad, es decir, con la verdad, y para eso tienes que descubrirlo de forma teórica. Si no tienes ese objetivo es imposible que llegues a él, porque la estrategia simplemente sería un fin en sí mismo. De todas formas, yo creo que sí se puede hacer de una forma, es decir, es necesario hacer organizaciones, eso estoy de acuerdo. Lo que creo que sería un error es pensar que esa organización, que lo que tiene que intentar conseguir es verlo siempre desde el punto de vista desde arriba, es decir, como que si vas a convencer a los gobernantes. Porque, por ejemplo, una de las estrategias que hablaba Gramsci para conseguir una mayor influencia era lo de la idea de hegemonía cultural, es precisamente lo de conseguir que aquellos que generan cultura y que generan determinadas ideas que son más transmisibles o más fácilmente entendibles, pues expandan ese tipo de ideas que en ese caso pues serían de tipo marxista, de tipo izquierdista. O sea que yo en principio soy menos pesimista siempre que tengas una buena teoría y siempre que tengas una idea clara de qué es lo que quieres conseguir y que se corresponda con la verdad, evidentemente. Y luego, por otro lado, incluso aunque tuviésemos un punto de vista pesimista, hay un artículo de Rothbard que a mí me gusta mucho que se titula sobre por qué resistir al mal. Entonces él dice que a veces hay gente que está metida en estas cosas que se siente pesimista porque cree que no tiene oportunidades de ganar, porque el otro punto de vista pues es mucho más poderoso, tiene mucha más influencia. Y él dice que no hay que preocuparse demasiado por eso en primer lugar, porque si estás defendiendo algo que es bueno, defenderlo por sí mismo ya es bueno. Y si te enfocas únicamente en la victoria o en el final, entonces sí que estás derrotado, porque ya no vas, como hacen por ejemplo los entrenamientos de los Navy SEALs, que no sé si suena. Los Navy SEALs tienen una idea que se llama una one task at a time, en inglés, que en español no sé cómo se traduciría exactamente, un trabajo de cada vez. Es decir, porque ellos dicen, si tú tienes que, por ejemplo, tienes una misión, esa misión es, pues, acabar con un terrorista que está allí en algún sitio ignoto y tienes un montón de dificultades con un grupo muy pequeño. Si tú te planteas únicamente el objetivo al final, las dificultades parecen tan inmensas que lo más probable que vayas a hacer es derrotar o sentirte derrotado porque dices es tan difícil que no lo voy a hacer.
Entonces ellos dicen, lo primero que tienes que hacer es dividir la función o el objetivo final en objetivos más pequeños. Y cada uno de esos objetivos lo tienes que tratar como si fuera el objetivo final. Y cuando cumples el primer objetivo pequeño, después pasas al siguiente. Y eso es lo que impide que te acabes sintiendo derrotado. Y es algo parecido a lo que dice Jordan Peterson cuando dice, por ejemplo, lo de hacer la cama. Porque él además lo escogió desde un Navy SEAL. Tú tienes que hacer primero una pequeña función y luego ir aumentando hacia el final. Y la transformación siempre empieza por uno mismo. Por eso yo creo que no es algo tan negativo. Es decir, por ejemplo, también lo dice la Iglesia Católica, la transformación empieza por uno. ¿Quién es el que es el responsable de que las cosas vayan mal? En última instancia es uno mismo. Pues si uno se comporta, por ejemplo, según la Iglesia Católica, si uno se comporta como un santo, entonces está haciendo lo que debe. Lo que pasa es que es mucho más difícil. Es muy difícil porque eres tú el que tiene que transformar. Y yo creo que esto funciona para todos los puntos de vista y todas las ideas. Entonces yo, por un lado, tengo que darle un poco a Marco un poco menos de pesimismo, pero creo que, aparte, joder, sois gente que está muy interesada y vosotros estáis haciendo cosas de esto. O sea, que parece ser que algo bueno está por ahí haciéndose. O sea que arriba ese ánimo. Sí, yo también lo creo. Yo creo que aquí tenemos una buena muestra de por qué podemos ser positivos y de cómo, aún a pesar de toda la fuerza y todo lo que hablaban Marco y Aldana, de los medios de comunicación, de las élites, de todo, cómo sigue habiendo gente que escapa y parece de alguna manera que cada vez más y bien formada y preparada y dispuesta a dar la pelea. Sí, yo creo sobre todo bueno, que no hay que descuidar ni dar por sentado ningún ámbito de batalla, si se quiere, y bueno, reconocer esos pequeños avances que vamos teniendo, ¿no? Como digo, por ahí, qué sé yo, Javier Milei, sí, no todo lo que dice está bien, por ahí hay que agarrar con pinzas algunas cosas, pero ya que alguien en la calle te diga, che, y esto que dice, por ejemplo, Javier Milei, yo creo que ya es un avance enorme que el común de la gente, por ejemplo, esté hablando sobre una persona que, bueno, que no es que bueno, que no habla de las mismas ideas que todo el resto de los medios de comunicación. Yo creo que si bien hay que hacer hincapié y bueno, hay que formarnos en toda la parte teórica, no hay que descuidar todo, como dije ya varias veces, todo el plano cultural. Me parece, por ejemplo, el caso de ustedes, del Joan de Lugo, que como hemos hablado, bueno, en privado con Noemí, ella me ha dicho, bueno, ya hemos hecho muchos avances, si se quiere, dentro de lo que tiene que ver con las ideas, ya nos hemos quedado como muy, muy guardados ahí, es como momento de salir un poco en postura combativa y bueno, y todo esto bueno, armar el podcast, algún que otro programa, está buenísimo porque yo creo que bueno, los videos, YouTube, qué sé yo, hacer streamings en Twitch, por ejemplo, ayuda a llegar muchísimo más a la gente, y creo que no hay que descuidar ninguno de esos planos. Bueno, qué sé yo, Twitter, por ejemplo, que uno dirá, bueno, sí, está monopolizado por lo que es la izquierda, y bueno, en su momento que estuvo toda esta polémica de decir, bueno, nos vamos a Gab, nos vamos a Parler, en definitiva lo que haríamos sería rendirnos y bueno, irnos a nuestro círculo, resguardarnos ahí y un poco atomizarnos, hablar con las mismas personas que ya sabemos que opinan lo mismo que nosotros, que piensan igual, y me parece que no es la idea es dar la batalla en otros ámbitos y ver si podemos despertar a otras personas que por ahí tienen la semilla de las ideas que nosotros defendemos, simplemente que por ahí la corrección política y todo el mainstream los ha hecho quedarse un poco más callados, bajar la cabeza y decir, bueno, sí, por ahí tienen razón, por ahí hay que apoyar un poco más la diversidad y bueno, renunciar un poco a lo que originalmente pensaban, por ahí por ese miedo a ser aislados, ¿no? Eso simplemente. Bien, pero un comentario que quería hacer sobre Gramsci, si se me permite. Creo que sobre Gramsci, toda la teoría gramsciana está, pero enormemente agrandada
pero desde este lado. Es decir, ni siquiera desde la izquierda lo reivindican tanto a Gramsci como se lo reivindica acá, y yo creo que justamente eso proviene de un desconocimiento del sistema institucional occidental, es decir, de cómo funcionan nuestras instituciones de gobierno. Porque la idea que más pega de Gramsci, ¿cuál es? La idea del Estado empleado. Es decir, la idea de que a las instituciones visibles de gobierno, digamos, o formales, que sería el nombre correcto, que son las electas, la burocracia, etcétera, tenías que sumar los medios de comunicación a las escuelas. El problema que lo que estaba haciendo Gramsci no era inventar nada, y bueno, y la idea de él era que había que tomar entonces ese aparato de hegemonía compuesta por esas instituciones y a partir de ahí bajar ideas. Entonces la idea era, no era impulsar políticas socialistas, sino que la gente sea socialista y en última instancia entonces llegaría al socialismo. El problema es que lo que estaba haciendo Gramsci básicamente es describir lo que ya estaba pasando en Occidente. Es decir, un problema fundamental que yo creo que en última instancia el libertarismo no termina de ver y que en todo caso, si lo viese, tendría que denunciarlo mucho más activamente, es que los medios de comunicación, por más que sean titularidad privada, y todo inclusive, por ejemplo, las corporaciones privadas, las empresas privadas, por más que sean titularidad privada, son de alguna manera parte del complejo del gobierno, de lo que sería una estructura de ensamble coordinada entre diversas instituciones que gobierna la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que desde este lado se ensalza demasiado y se dice, mirá cómo nos ganaron, copando la cultura con todos estos pensadores gramscianos, neomarxistas, la escuela de Frankfurt, Simón de Beauvoir y demás. Pero en realidad lo que pasó es que ya había previamente una estructura organizada que lo único que hizo fue darle el espacio a esos tipos para que se expresen. O sea, fíjate lo fácil que sería para, digamos, por ejemplo, el Joan de Lugo, divulgar las ideas libertarias y yo del gobierno, de la presidencia, el día de mañana, de la presidencia, no, desde mi monarquía personal, voy y le digo, difundan sus ideas. Pero qué fácil que sería, o sea, ¿me entendés? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con autores como Herbert Marcuse, Simón de Beauvoir, eran todos, verdaderamente eran intelectuales de tercera categoría. No sé, Marcuse era de segunda categoría, pero la verdad es que ninguno estaba diciendo realmente nada, quiero decir, ninguno tenía esa gran capacidad o gran habilidad de haber subvertido todo, sino que existieron unas estructuras que le dieron los lugares a ellos para que comuniquen esas ideas porque les resultaban funcionales. Por ejemplo, una prueba evidente, ¿cuál es? Que Marcuse era empleado, por ejemplo, de la CIA, que en ese momento no se llamaba CIA, creo que se llamaba OCS. Es decir, y así vos podés ir buscando con cada pensador de estos, que desde la derecha conservadora moderna se les llama neomarxistas o así, y se los ensalza como si fuesen los grandes, digamos, corruptores de la cultura. En realidad estaban todos tienen algún patrocinador que ya estaba desde antes. Entonces yo creo que hace falta un trabajo en el pensamiento libertario para un entendimiento mucho más completo de cómo funciona la estructura de gobierno, y en realidad una vez que uno comprende cómo funciona correctamente ese aparato de hegemonía, se da cuenta de por qué está siendo constantemente derrotado en el libertarismo. Si bien esto, yo lo que estoy diciendo con esto, no quiero que se malinterprete, no es un derrotismo, no es un canto al derrotismo, sino es un llamado de atención para obtener un realismo que permita obtener mejores resultados. Sí, bueno, yo eso lo relaciono más o menos con lo que Rothbard, por ejemplo, ya lo decía siempre, eso de todos los aparatos de poder luego necesitan, no solo pueden funcionar a través de la fuerza y a través de la violencia, sino que necesitan un aparato de legitimación y por lo tanto necesitan a intelectuales, sean de la calidad que sean, sino que le den algún tipo de ideas y que luego se transmitan y eso permite que luego la gente acepte de una forma mucho más pasiva o de una forma mucho más fácilmente pues un determinado tipo de gobierno. Pero la idea que yo quería transmitir es, evidentemente, el punto principal, desde mi punto de vista, es la idea de la creación de los estados modernos con el monopolio público de la fuerza, con el monopolio jurídico de la fuerza, y luego le permite el establecimiento de, por ejemplo, el control de la educación, y a través del control de la educación puedes establecer determinados tipos de ideas. El punto principal, y creo que ese punto principal es algo que el libertarianismo, sobre todo en la vertiente de Robert y de Hoppe, explican bastante bien, es el problema, los monopolios jurídicos de la fuerza y los monopolios estatales. Y después lo otro es una consecuencia, algo parecido como lo que tú decías. Pero desde luego, yo lo que creo es, tú imagínate, por ejemplo, un grupo de ideas, el cristianismo empezó con 12 personas. Y sí, tenía una ventaja, evidentemente, porque era
era una idea completamente correcta, pero desde mi punto de vista, luego hay quien puede discutir o se puede debatir, porque aquí aceptamos cualquier tipo de debate, pero era muy poca gente y tú tienes que aceptarlo, tienes que aceptar primero que va a haber dificultades y que va a haber costes y que va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo. Y una vez tú tienes ese tipo de gente que acepta ese tipo de cosas en situaciones difíciles, después es cuando puedes conseguir que ese tipo de ideas se vayan ampliando. Entonces yo más que considerar que debes tomar las estructuras de poder, creo que más bien tengo un punto de vista desde abajo, siguiendo ese modelo. Pero en cualquier caso parece que son ideas muy interesantes y aparte me parece que pueden servir también como una contraposición o como una corrección a determinadas tendencias que puede haber en otro sentido y que también es necesario corregir. Muy interesante, la verdad, esta conversación. Y bueno, ahora que conocemos un poquito más así vuestros intereses principales, vuestras ideas, así en general, me gustaría que nos dijerais un poco qué autores o pensadores son vuestros principales referentes, o os gusta mucho, o incluso que recomendéis algún libro a la gente que nos está escuchando, para que sepan un poquito, pues eso, con quién os identificáis más o con qué tipo de ideas os identificáis más. Bueno, Dale. comienzo yo, voy a ser más o menos breve para después darle pie a Marco. No, bueno, en líneas generales, yo creo que en este momento por ahí mi máximo referente es Hans Hermann Hoppe. Claramente, si tuviera que recomendar un libro, sería Democracia, el Dios que fracasó. Excelente, es una obra maestra, me encanta y bueno, se podría decir, si soy un poco más fiel a mis orígenes, como decía, un poco lo que me introdujo en lo que es el libertarismo, Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, que bueno, si bien en la obra diría por qué no considera viable el anarcocapitalismo y por qué la mejor alternativa sería un estado mínimo. De todas formas, yo a partir de ahí terminé decantando en el anarcocapitalismo, así que es también por ahí una de mis obras de referencia. Y bueno, personalmente soy muy de la teoría política, lamentablemente, o sea, es como que me gusta mucho el plano abstracto de las ideas, me encanta leer teoría política y bueno, si tuviera que recomendar algo más, Nuestro enemigo del Estado, de Albert J. Nock, también me encanta. Eso así, en líneas muy generales. Después, bueno, autores referentes, como dije, Hoppe, Rothbard, hay miles. Bien, la verdad que sí, coincido con Aldana. Lo que mencionó son libros y autores que la verdad me gustan mucho. En mi caso me gustaría mencionar tres. Digamos, dentro del mainstream, los autores canon del libertarianismo, me gustaría mencionar específicamente El poder de los intelectuales de Rothbard, donde explica cómo los intelectuales se ponen al servicio del poder y después el hecho de comprender que esas estructuras que se crean para legitimar ese Estado que estaba surgiendo, perdón, que estaba en la Primera Guerra Mundial, se quedan. Es decir, el hecho de que una institución, de esto ya no viene tanto en Rothbard, pero bueno, digamos, es un poco un pensamiento digamos, más desarrollado, que es el hecho de que toda institución al final se termina concentrando en sobrevivir. Entonces, bueno, quizás después de que terminó la guerra no tenían las mismas funciones, pero le encontraron la vuelta y al final encuentran la manera de eternizarse esas burocracias en el largo plazo. Entonces, ese es, y el rol que tienen esos intelectuales, eso es para mí me parece muy importante entender. Después, otros dos autores que quizás a veces se olvidan, uno no tanto, que es Bertrand de Jouvenel, que lo tiene bastante presente. A mí me parece fundamental, su libro sobre el poder es magnífico. A mí verdaderamente me encanta, yo creo que debería ser un libro central, un libro para comenzar, y que de hecho no resulta contradictorio, diría que para nada contradictorio con el libertarianismo, y con el cual adhiero completamente a ese libro. Y otro ya, un libro que ya sí diverge, digamos, pero que a su vez está basado sobre el poder de Bertrand de Jouvenel, que se llama Némesis, se llama Némesis, el modelo jouveneliano contra el modelo liberal de los sociedades humanos. Sería el nombre completo, está
está en internet la versión del libro digital, tanto en inglés como en español hay una traducción hecha por un amigo que es Román Sandino, así que con prólogo de Reaccionario, que es un pensador argentino, así que ese libro lo recomiendo, pero enormemente. Quizás la gente, digamos, que adhiera al libertarianismo, que puede estar viendo este post, ya quizás se haya escuchado tanto el libro que mencioné de Hoppe como el libro de Bertrand Juvenel, pero estoy seguro que el libro Némesis quizás no lo haya escuchado y lo recomiendo efusivamente. Nada, me parece fundamental, y la verdad es que una vez que lee ese libro ya no puede volver a pensar de la manera que pensaba antes, digamos. Así que nada, creo que me quedaría con eso. Pues muy bien. Y nada, para ir acabando esta ocasión, porque esperamos contar con vosotros en otros episodios de nuestro podcast, pero me gustaría que nos contarais un poquito cuáles son los problemas actuales que más os preocupan en vuestro país. O sea, cuáles veis pues, que ahora mismo os causan un mayor desagrado, o que creéis que están ocasionando mayores problemas, o son los más importantes que deberíamos tratar y atacar también y pelear contra ellos. ¿Cuáles son esas cosas que creéis que en Argentina están haciendo más daño? Marco. Bueno, mira, en primera medida lo que tengo que mencionar es que a mí me parece que no hay que dejarnos llevarlo por el ruido de la realidad contemporánea. Por ejemplo, yo soy alguien que no gusta, de hecho, de leer los periódicos. Me parece que los ciudadanos en general, o sea, los argentinos, por ejemplo, en general, y de realidad todos los occidentales, tienen un masoquismo tremendo en estar constantemente leyendo las locuras que le dicen en la cabeza, que le meten los medios de comunicación. O sea, es una locura estar todo el día viendo la tele, hablando sobre eso. Creo que hay cosas muchísimo más importantes para hablar, como por ejemplo, no sé, tu familia o lo que hicieron tus hijos, que ponerte a discutir sobre lo que dijo Cristina, lo que le dijo Fernández. Yo por eso esas cosas no, verdaderamente no las miro. Me parece que el problema fundamental de Argentina es el mismo que tiene todo Occidente, y que es un problema de gobierno, es un problema de su élite de gobierno. En Argentina existe un régimen, y es que por eso es que me parece irrelevante, realmente irrelevante, ponernos a discutir entre si Cristina esto, si Macri esto, porque en realidad ninguno de los dos gobiernos cambiaron la esencia del régimen, que básicamente desde la democracia de 1983 hasta acá, como España, después de la democracia después de Franco, por más que cambie el PSOE o el PP, el régimen es esencialmente el mismo. En Argentina básicamente lo mismo, desde el régimen de 1983 para acá, la nueva democracia argentina es básicamente exactamente lo mismo. Y cada uno de los puntos fundamentales no variaron. Si por más que se pelean entre sí todos los gobiernos y hagan toda un circo de discusión, entonces por eso quiero decir que centrarnos en lo que supuestamente son las problemáticas actuales nos distrae de la discusión de fondo, que es entender lo que está pasando. Ahora, muy bien, para plantear alguna política, por ejemplo, que me resulte problemática, bueno, en el caso argentino, por ejemplo, se ha tomado, dos cuestiones, me voy a centrar en dos cuestiones. La primera es la cuarentena. O sea, me parece nefasta, salió mal, no, como era obvio que iba a salir, no existe absolutamente ninguna voluntad de parte del gobierno de reconocer lo pésimo que salió. Argentina es el peor país en absolutamente todos los índices. O sea, me parece que y los efectos que generó, las consecuencias que generó, todavía ni siquiera se las han visto. Es decir, esto es algo que va a seguir repercutiendo a muchísimo largo plazo, entonces como para criticar una política actual. Pero ¿qué es lo que me interesa mencionar de la cuarentena? Que la cuarentena no fue solo una decisión que se le ocurrió a los argentinos, sino que fue parte de obediencia del gobierno argentino para esa estructura supranacional que en realidad es la Federación Occidental. Eso me gustaría mencionarlo por un lado. Y después hay otra cuestión que obedece. O sea, hay una cuestión, por ejemplo, la decisión que tomó el Estado argentino de seguir desarmando el ejército. Es decir, Argentina renuncia, cada día renuncia más a su soberanía marítima, a su soberanía sobre la Antártida, renuncia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Un proceso de desarme del Estado que en realidad nos lleva a ver la contradicción importante de lo que se llama el progresismo. Porque si bien el libertarismo se enfoca en ver cómo el progresismo expande el Estado, por otro lado el progresismo inocula al Estado, porque le saca sus armas, desarma al ejército, desarma a la policía, y entonces ¿qué convierte al Estado? En una inmensa burocracia civil. El presidente de Argentina actualmente no es nada más que un líder de la burocracia.
es un tipo que no tiene absolutamente ningún tipo de poder militar, ningún tipo de poder policial. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver con esto? Ver y incluir en el movimiento libertario que el Estado está mucho más allá de aquellas instituciones formales que nosotros vemos. Vemos encarnado en un burócrata, vemos encarnado en un juez, vemos encarnado en un presidente, pero que está muchísimo más allá y que muchas veces esos tipos, el poder que tienen es verdaderamente relativo. En realidad hay otros poderes mucho más importantes que no estamos logrando observar. ¿Y tú, Aldana, qué opinas? ¿Cuáles son los asuntos que más te preocupan de Argentina ahora mismo? Bien, yo creo que en lo que es, digamos, observando lo que es la actualidad, yo diría que por ahí lo más preocupante en este momento en nuestro país sería un poco esta dicotomía de nacionalismo-globalismo y un poco, se podría decir, el triunfo de las élites globalistas, si se quiere. Me parece que, como digo, es una agenda que nos bajan totalmente ajena a la realidad del argentino promedio. Como bien dijo Marco, con todo esto de la cuarentena, la cantidad de empresas que han cerrado, la cantidad de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo, bueno, ni hablar la inflación galopante en nuestro país que data de décadas. Bueno, toda la situación económica en ese sentido, me parece que la gente tiene otras preocupaciones que son ajenas a lo que lo quieren hacer creer a la gente que le preocupa, esto de, como digo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no tiene con qué darle de comer a sus hijos, y en ese escenario me parece que decir si aborto sí o no es algo totalmente secundario, más allá de que se pueda discutir la moralidad o no, claramente. Eh, y bueno, en ese sentido, como digo, me parece que esa agenda que nos quieren bajar es totalmente ajena a la realidad observable. Y, y, bueno, me parece que ese triunfo de esa agenda de que nos quieren bajar, de decir, bueno, tratemos de ser un poco más eco-friendly, empresas que contaminen un poco menos, estamos con todo esto de la cuarentena, bueno, como dije, mucha gente perdió su única fuente de ingresos y estamos diciendo, bueno, pero ahora que nos hemos encerrado y que las industrias han trabajado un poco menos, se pueden ver los cerros nevados en Nepal. Bueno, sí, me parece que el foco no está ahí. Me parece que, como digo, aborto y medio ambiente o las preocupaciones de Greta Thunberg no son las preocupaciones del ciudadano medio argentino, y bueno, me parece que eso es un poco lo que más preocupa del escenario actual. Así que bueno. ¿Algo que añadir, Dani? Ya, yo creo que, bueno, solo darle las gracias aquí a Aldana y a Marco, porque a pesar de que estamos en desacuerdo en algunas cosas, lo cual es positivo, porque no nos fuerza además a adoptar otros puntos de vista y a pensar cosas que no habíamos pensado, pues darles gracias porque fue muy interesante su conversación e invitarlos a que vuelvan aquí más veces a más sesiones de nuestro podcast. Sí, exacto. A más sesiones en las que, bueno, ya no igual hablaríamos tanto de su propia experiencia en el acercamiento de estas ideas, sino de temas más concretos, porque como, bueno, han demostrado, son chicos que se están formando y formando muy bien, que tienen unas ideas muy interesantes sobre muchas cosas y que esperamos que las compartan con nosotros más de una y de dos veces en este podcast. Así que daros muchas gracias, chicos, que ha sido un placer teneros por aquí y eso, que esperemos que sea la primera de muchas veces. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Siempre encantado de participar. Sí, muchas gracias, bueno, por la oportunidad, y claro, sería un placer volver en otra oportunidad a hablar un poco menos de nosotros y hablar un poco más de bueno, la realidad, tanto en nuestro país como por ahí en nuestra región, para que... Sí, siempre además es muy interesante el debate, como decía Dani.
Así que bueno, esto es todo por hoy, por este jueves, este nuevo episodio del podcast. Agradecer a todos los que nos siguen el apoyo como siempre. Sí, siempre recordaros también que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios y vuestras interacciones, que nos ayuda mucho a seguir con esta labor, y despedirnos hasta el próximo sábado. También recordaros que este domingo tendremos disponible en el canal el debate entre Dani y Juan Ramón Rayo sobre liberalismo y paleoliberalismo. Nada más. Hasta luego, gente. Hasta luego. Bueno, adiós.